Buenas noches. Bienvenidos a Dimensión Uruguay. En este programa vamos a hablar de salud mental. Hoy día en el Parlamento se debate un proyecto de ley que propone un cambio en el modelo de atención. ¿Cuánto de estos cambios contemplan los intereses de los usuarios? Nos proponemos averiguarlo en este programa. Para comenzar, vamos con un video que es parte de una campaña por una salud mental sin prejuicios. A lo largo de su vida, 1 de cada 4 personas sufrirá una enfermedad mental. Podría ser tú o tu amigo, tu hijo o tu madre, tu novia, tu hermano o tu vecino. Puedes hacer de cuenta que no pasa nada. O podés dejar tus prejuicios de lado y escuchar, acercarte, contener y pedir ayuda profesional a tiempo. Salud mental sin prejuicios. Sumate. Y le damos las buenas noches al doctor Horacio Porciúncula, director de Salud Mental de ACE. Bienvenido, un gusto recibirlo. Y a Susana Ferrer, secretaria general de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, también psicóloga. Bienvenida, un gusto recibirlo. Médico psiquiatra. Médico psiquiatra. Psicóloga. Licenciada en psicología, sí. Vamos a contarle a los televidentes que este proyecto de ley que está en el Parlamento ya obtuvo la media sanción de la Cámara de Senadores y ahora está a consideración de la Comisión de Salud Pública de Diputados, así que todavía falta. Todavía se está debatiendo. Son muchos los colectivos que plantean la necesidad de incorporar nuevas modificaciones, pero bueno, de eso ya nos vamos a estar metiendo en tema. Es así, Porciúncula, el objetivo es, hay un modelo de atención, ir hacia una transformación de ese modelo. Sí, bueno, bien importante para la población hablar de esta temática, sobre todo tomando en consideración que la ley que precede a este proyecto de ley está cumpliendo 80 años. Y hablar del año 1936 es hablar de una salud mental donde no había medicamentos, porque los primeros medicamentos son del año 1950, de una ley que va a modificar fundamentalmente el modelo de atención en sus diferentes etapas. A veces la población tiene como la visión de que el paciente alterado en su salud mental es aquel que presenta un trastorno conductual incomprensible. Pero, como muy bien decía el video de inicio, a cualquiera de nosotros nos puede pasar de tener un quebranto de salud que implique una pérdida amorosa, afectiva, económica, social, y que tenga un cuadro depresivo. Es de nosotros mismos que estamos hablando. Estamos hablando de esos niños que tienen dificultades de aprendizaje y abandonan la escuela y que va a implicar riesgo. Estamos hablando de ese trastorno obsesivo, compulsivo, de aquel que tiene que tocar 1000 veces las cosas para poder tranquilizar ese espíritu que tiene dentro que de alguna manera lo molesta. Estamos hablando de un modelo de atención que implica cerrar los asilos. Y esto es muy fuerte porque marca la historia del Uruguay, que los asilos tienen muchísimos años, más de 100. Las colonias psiquiátricas. Las colonias que llegaron a albergar en su momento cerca de 3000 y pico de pacientes. Susana, desde la coordinadora, ¿cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen? Porque bueno, hay que también contarle a los televidentes que en la elaboración de este proyecto participaron muchos colectivos, no solo los senadores que son médicos, no solo los profesionales, están los familiares, están los pacientes, hay muchos colectivos participando de este debate que siempre enriquece, aunque puedan existir diferencias. Sí, quería aclarar primero que como secretaria de la Coordinadora de Psicólogos, no todos tienen por qué saber qué es la Coordinadora de Psicólogos, que es el único gremio de psicólogos del Uruguay, que se gesta en el año 83, en plena dictadura, y donde en esa mesa coordinadora uno de los temas principales que se trabajaban y que preocupaban era el tema de los derechos humanos y de la salud mental, además de otras cosas relacionadas específicamente con nuestra formación o nuestro trabajo. Entonces, desde este año que trabajamos, el año 2015, con la convocatoria del Ministerio de Salud Pública,
que no solamente vino en el 2015, sino que ya desde el 2009 había habido también otros llamados para poder trabajar, incluso te diría más atrás, en el 86, ya la coordinadora participó junto con otras organizaciones sobre la temática de la salud mental y lograr transformar esta concepción que es del siglo XX, de comienzos, pero también de fines del siglo XIX, de la concepción de salud, enfermedad como algo que está separado, y la posibilidad de concebir esto como un proceso y como algo integral. Que el ser humano sea abordado desde diferentes disciplinas y que a su vez también se pueda hacer diferentes enfoques, que ahí estamos hablando de interdisciplina, que aporten a la comprensión del padecer de las personas. Entonces, bueno, desde la coordinadora, integrando además diferentes movimientos y en este momento la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental en Derechos Humanos, creemos que, bueno, es fundamental lograr aunar todos los esfuerzos para que esta ley, que es de 1936, no solamente se enuncie un cambio a nivel que creo que fue muy importante cuando el Ministerio lo convocó, y el año pasado tuvimos la oportunidad, en el 2015, de trabajar organizaciones de usuarios, familiares, hicimos un plenario donde estábamos con Horacio, donde estábamos todas las voces, los trabajadores, que somos todos, porque estamos todos trabajando en esto, también los usuarios, los familiares, los académicos, la academia, la Facultad de Psicología estuvo presente también, y las agrupaciones gremiales, para lograr una transformación que no solamente sea en la palabra o en el texto, sino que sea una transformación que, bueno, como decía en este documental, me parece muy bien, el poder pensar que somos todos posibles pacientes, pero más que pacientes, padecientes. Personas que podemos sufrir en algún momento de nuestra vida alguna situación que nos desajuste para no poder relacionarnos con los demás, para no estar integrados en la sociedad adecuadamente o lograr evitar ese sufrimiento, porque lo que dejamos de lado muchas veces es el sufrimiento, y lograr redes que el Estado tiene esa obligación para que esas personas puedan salir de esas situaciones, que son procesos, lo más rápido posible. Nosotros, yo siempre digo, como hacemos habitualmente en nuestro programa, recogimos diferentes voces, donde hay otros psicólogos, donde hay familiares, donde hay médicos, psiquiatras, también preguntándoles de esto, ¿verdad? Es decir, ¿por dónde va este cambio del modelo de atención? El 11 de octubre, el Senado dio media sanción a un proyecto de ley sobre salud mental que contó con el apoyo en general de todos los partidos. De esta manera comenzó a consolidarse uno de los principales objetivos en políticas de salud del gobierno para este quinquenio. Pusimos ley de salud mental desde una perspectiva de derechos en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, para que en el concepto de la misma quede claro que acá lo que hay es la protección a estas personas que tienen la circunstancia de tener transitoria o para toda su vida un problema de salud mental y que no por ello dejan de ser personas con todos los derechos humanos que nos asisten a cualquiera de nosotros por el hecho de ser tales. Introduce una legislación internacional sobre derechos humanos que no teníamos, introduce cambios en el modelo general de atención. Por supuesto no se introduce en especificaciones, ¿verdad? Porque la ley debe ser un marco. Las legislaciones en salud mental anteriores, y la de este país también, estaban orientadas específicamente a lo que eran las enfermedades mentales más graves. Esta nueva ley lo que está planteando es una mirada más amplia sobre la salud mental en general y sobre lo que pueden ser los problemas de salud mental en el amplio espectro que tienen. Uno de los cambios principales que propone esta ley es el enfoque del modelo de atención. Uno no puede pensar en una salud integral sin pensar en la salud mental como una parte, un componente fundamental de la salud. Entonces en esto no tienen que ver solo los especialistas de salud mental, sino todo el sistema de salud en todos sus niveles y en todos sus lugares de atención, pero también la sociedad en lo que tiene que ver con todo lo de promoción, de prevención, de generar condiciones de vida digna. Esta ley viene a todo lo contrario, viene a promover la inclusión social, la cuestión comunitaria, para todos los aspectos de la vida de una persona. O sea, viene a decir, cuando se tiene una afectación mental, salvo aquellas circunstancias en que la gravedad implica una internación,
El resto del tiempo hay que tratar de que la vida sea en comunidad. El médico es un referente, sin duda, el psiquiatra es un referente, sin duda. Acá eso no está en tela de juicio, pero creemos que es uno de los referentes. También esto a nivel mundial y de acuerdo a alineamientos OPS, OMS, se apunta a equipos multidisciplinarios, incluso equipos en los que puedan estar contemplados usuarios y familiares, ¿no? Otro de los cambios propuestos es eliminar paulatinamente las estructuras asilares, como las colonias o servicios monovalentes, y sustituirlos por otros métodos de internación, solo cuando esta es imprescindible. Y lo que se hace es encontrar una gama de alternativas que muchas ya se vienen gestando, de lo que se llama casas de medio camino, en donde de repente puede ser diurno, puede ser nocturna la participación de las personas usuarias, o puede ser permanente, pero que tienen otro grado de integración a la vida social, ¿verdad?, a lo comunitario. En la construcción de esta ley participaron, además del gobierno y legisladores, la academia y organizaciones de pacientes y familiares. A pesar del consenso general que obtuvo la ley a nivel parlamentario, dentro de las organizaciones existe cierta disconformidad con el texto aprobado por el Senado. Hemos observado es que hay muchos detalles que hemos trabajado el año pasado que no fueron contemplados, ¿verdad?, ahora en este estudio que hizo la Comisión de Senadores. No creemos que sea un proyecto de ley de salud mental, es un proyecto de ley que sigue apoyado en la patología. Nosotros venimos saliendo de un modelo, de una ley de 1936, que es la llamada ley del psicópata, y estamos pasando a una ley 2016 del trastorno mental. O sea, pasamos del psicópata al modelo del trastornado mental. Nosotros lo que queremos es una ley para personas. Esta ley crea además un organismo regulador para supervisar el cumplimiento de todos sus cometidos. Sin embargo, la dependencia de esta comisión es otro de los puntos de polémica entre los actores involucrados. Es un órgano que nosotros pensamos que tiene que ser autónomo e independiente, desde no tener que depender del Ministerio de Salud Pública. Esa comisión honoraria la coloca dentro del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública al día de hoy es la Policía de la Salud, o sea que ya tiene la potestad, y no solo la potestad, sino debería tener el deber de controlar justamente y asegurar cuestiones que no están siendo aseguradas de hecho. Si nosotros creáramos otro organismo por fuera del ministerio, por ejemplo, ese organismo quizás no tendría las potestades de imprimir sanciones, por ejemplo, o tomar medidas, de la misma manera que sí lo puede hacer el Ministerio de Salud por su propia ley orgánica. Otro de los cuestionamientos que se le hacen a la ley es que efectivamente pueda llevarse a la práctica todo lo que se propone. Así que esto participa mucho de la teoría del péndulo, ¿no? Si estábamos acá y le dimos un taponazo y nos pusimos acá. Sin tener quizás un mecanismo de transición. Y yo el temor siempre que está es que no sea aquello que decía un pensador uruguayo, progreso manuscrito. Es decir, que en la norma diga que progresamos, pero en la realidad no sea aplicable o no se progrese, que no se pueda aplicar lo que está planteado. Generalmente en Montevideo hay más posibilidades, lo veo así, de atención, mejores servicios, todo. Y el interior es, para mí es como la hermana pobre, ¿no? Lo abandonado, lo dejado un poco atrás y creo que estoy segura, lo sé porque trabajo en la Federación de Familiares, que en el interior es en casi todos los departamentos igual, ¿no? En mayor o menor grado. Tratar el paciente de salud mental en el medio comunitario está bárbaro. Y tratar de tener la menor cantidad de internaciones. Claro, tiene que haber un ambiente familiar continente. Porque yo siempre digo, ojo
la falta de piso, de tocar a tierra estas cosas, porque eso, lo mejor es tratar al paciente con trastornos mentales en su medio familiar. Tiene que haber medio familiar. Esto va a llevar su tiempo, no es al chistido de los dedos, por más que avancemos en la aprobación de la ley y en su reglamentación. Esto va a suponer mucha capacitación de los operadores más directos y mucha concienciación de la sociedad, porque cuando vemos a alguien diferente, en general ya tomamos la distancia. Entonces, esa transformación llevará su tiempo, pero me parece que todos vamos a ser un poquito más humanos a punto de partida de que la sociedad lo vaya conquistando, ¿no? Bueno, como ustedes veían, allí hay muchos puntos de vista, pero me gustaría detenerme en lo que planteaba, por ejemplo, el psicólogo Sebastián Batista, que él decía, bueno, vamos del modelo de 1936, el del psicópata, a este donde habla de trastorno mental. ¿Es así? ¿Ustedes, Susana, ustedes discrepan con este concepto? Sí, justamente yo ahora tenía acá el primer artículo que dice: el objeto de la presente ley tiene que garantizar el derecho a la protección de la salud mental de los habitantes residentes en el país con una perspectiva de respeto a los derechos humanos de todas las personas y particularmente quienes requieran los servicios de salud mental. Eso lo modifiqué yo, porque en realidad acá dice de todas las personas y particularmente de aquellas que presentan trastorno mental. Entonces, creo que ahí está la contradicción, y las contradicciones las tenemos todos, o sea, no estoy diciendo, acá hay unas que tienen contradicciones y nosotros no. La contradicción está relacionada a que culturalmente nosotros concebimos la locura o la enfermedad mental como algo que está ajeno y más allá de las primeras imágenes que vimos en el programa, existe y coexiste en nosotros la idea de la enfermedad como algo que está fuera de nosotros, que es de otro y que va a estar depositado en otros. Entonces, de alguna manera, en esta ley que tiene 48 artículos, hay 20 menciones de trastorno mental. En el trabajo que nosotros hicimos en el 2015, y esto lo estoy diciendo porque trabajamos, estuvimos, nosotros nos hemos visto 1000 veces en el Ministerio, se hablaba de una ley de salud mental. La ley de salud mental lo que apunta es a la promoción, a las características. Entonces, poner el trastorno mental sin quererlo es nuevamente cargar las tintas en lo que no se quiere discriminar, en lo que no se quiere estigmatizar. Esto Porciúncula, se puede volver a modificar, es decir, fue con la idea de salud mental, se coloca trastorno mental. ¿Cómo es que finalmente, bueno, se llega a ese lugar y cuál es su visión al respecto? ¿Usted coincide? Los años de experiencia clínica nos muestran que hay personas que tienen enfermedades cardiovasculares, pulmonares, respiratorias, etcétera, y que necesariamente necesitan un proceso de atención específico. Hay personas que tienen trastornos mentales y los tienen. Cuando uno ve a los familiares angustiados y preocupados porque en su casa hay una persona que tiene un trastorno conductual de tal magnitud que es difícil de entender las cosas que dice, que esas cosas que piensa y dice no son reductibles con un pensamiento lógico. Él dice que está poseído por el demonio y yo le digo, ¿pero cómo vas a decir eso? Y la persona me dice, sí, porque yo tengo acá el demonio que me habla, qué sé yo, y que eso le genera conductas, que quiere quemar cosas. Negar esa parte de la patología sería como negar alguna de estas cosas que decía anteriormente. De todas maneras, este proceso patológico que determina enfermedad necesariamente necesita un proceso de atención que tiene sus complejidades y que no necesariamente es permanente. La mayor parte de las patologías, y esto lo digo desde el punto de vista clínico, en 15, 20 días se logran controlar los síntomas más efusivos de esa enfermedad, lo cual no quiere decir que se cure. Muchas veces esto implica un tratamiento mucho más complejo, hay que pensar en la génesis, en lo que produjo la enfermedad. Yo a veces pensando en nuevas alternativas terapéuticas de los últimos tiempos,
nuevos estudios para poder diagnosticar enfermedades, también vimos que la presencia de sustancias psicoactivas en la comunidad ha generado una modificación fundamental de lo que son las patologías, las expresiones clínicas de los trastornos mentales. Usted dice las drogas, las adicciones. Las drogas, las adicciones. Desde el alcohol las sustancias psicoactivas como puede ser la cocaína, la marihuana o lo que pueden ser las pastillas. Y a uno lo sorprende de repente encontrarse con personas jóvenes que tienen un trastorno funcional de gran magnitud. Quiere decir que ustedes entendieron que había que incorporar la palabra trastorno en el proyecto. Entendimos que para identificar lo que la ley va a tratar, que son un aspecto de las alteraciones, tiene que tener un nombre y en el mundo eso se llama trastorno mental. Susana, ahí está hablando de una disciplina, ¿no? Y que acá lo hablábamos hoy temprano con Horacio. En realidad acá no es poner en contradicción una disciplina en contra de la otra. El origen de la psicología junto con el de la psiquiatría tiene puntos en común muy importantes y que son del comienzo del siglo pasado o de fines del siglo XIX, ¿no? El poder concebir el padecimiento de las expresiones humanas de una persona que está teniendo, yo utilizo con cuidado las palabras porque las contradicciones las tenemos todos, está relacionado también con un abordaje de diferentes teorías disciplinares. Entonces, él está hablando, sin duda, de algo que incluso a cualquiera de los que están viendo el programa, uno habla de Vilar de Bo y está pensando en un lugar específico, no está hablando ni de un apellido ni de una calle, está hablando de una institución o de un edificio que incluso se localiza. Si uno habla, yo pensaba en Liverfalco, será locura, pero hoy lo haría, la locura es algo que se resignifica en cada uno de nosotros, o uno le da un significado. Una adolescente de 13 años que dice que Dios le habla, y que a los 17 vuelve a decirle que tiene que defender a su país, de la invasión extranjera, en nuestra actualidad, en nuestra historia, tendría que tener un diagnóstico, tendría que tener un tratamiento. Si eso hubiera pasado con Juana de Arco, lo más probable es que en Francia hablaran en inglés y no en francés. Esto es un juego que estoy haciendo yo y es en ese plano, ¿no? Es el tema de la expresión de lo que llamamos nosotros locura. Es fundamental que sea enfocado desde diferentes disciplinas, interdisciplina, no multidisciplinar porque eso es sumatoria, es interdisciplina, poder compartir las visiones de cada una de las disciplinas. Eso permite que en una ley que es de salud mental, que va a llegar a toda la población, no quede estancado, rotulado, y eso lo sé porque además sinceramente lo hablé con compañeros y con psiquiatras, muchas de las psiquiatras que hablaron en estos anteriores reportajes, ellas planteaban con claridad de que la estigmatización no es algo terrible, es algo que no se debe hacer, y estamos en una sociedad que aliena, segrega y que estamos tratando de romper eso. Esto hay que romperlo acá adentro todos. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos y seguimos conversando. Seguimos conversando esta noche sobre salud mental con el doctor Horacio Porciúncula, con la psicóloga Susana Ferrer. Y uno del tema que también estuvo en la conversación con los diferentes actores está vinculado con la internación de un paciente. ¿Cómo es que se decide o qué contempla este proyecto? ¿Cuál es el peso de la opinión del propio paciente, de su médico, de la familia? ¿Cómo se sustancia ese tema? El proyecto de ley dice que hay 3 formas de internar a un paciente. La primera es en forma voluntaria, que debe ser la mayoritaria y que debe fundamentalmente tratar de que el usuario reconozca la necesidad de una internación, que tiene que ser lo más breve posible, que tiene que ser como última alternativa, que se le pueden ofrecer al usuario otras alternativas diferentes terapéuticas. En algunas circunstancias, esa voluntad del propio paciente, nosotros la escuchamos frecuentemente en nuestros servicios, que viene gente que se quiere internar por diferentes causas, ¿verdad? Muchas de ellas son de origen social y no por producto de una patología psiquiátrica. Puedo dar datos al respecto. Tenemos 330
usuarios internados en el Hospital Vilardó, y la mayoría de ellos no están allí por el predominio de la patología psiquiátrica. La segunda forma es la forma involuntaria, en la cual, donde la gravedad de los síntomas implique un riesgo para sí o para terceros, el paciente merezca la necesidad de ser internado. La otra causa por la cual puede ser involuntaria es porque necesita recibir un tratamiento que implique que la internación sea necesaria y que él o sus familiares así lo determine. ¿Quién determina esta segunda causa de internación? En lo inmediato dos médicos, dice la ley, uno de los cuales tiene que ser psiquiatra. ¿Por qué médicos y no otras especialidades? Porque desde el punto de vista legal, hoy por hoy, la responsabilidad de la internación es una responsabilidad médica y así lo dice la ley. Pero también dice que inmediatamente de internado tiene que haber un equipo interdisciplinario que avale y organice la terapéutica. Y la tercera forma de internar es a través del juez, cosa que hoy sucede con enorme frecuencia. El 52% de los pacientes que están internados tienen una orden judicial detrás. ¿Qué dice la ley a diferencia del hoy? La ley dice que ese juez para internar tiene que tener el asesoramiento técnico suficiente para la internación. Y esto es bien importante. Y lo segundo que dice la ley, que también es muy importante, es que una vez internado, 48 a 72 horas después, los tratantes podrán determinar la necesidad de mantener o no esa internación. Y tenemos que tomar en consideración que, y eso la ley también lo recoge, que hay pacientes, personas que tienen, que son imputables y otras que son inimputables. Y esto también es bien interesante porque el hecho de que implique una internación en alguien que, producto de una alteración, produzca un hecho delictivo y que implique una internación, hoy por hoy también existe la posibilidad de la rehabilitación. Este concepto, que es el concepto del ingreso, que es una parte pequeña en la historia de los individuos, que es el episodio crítico, como si hago el infarto voy a estar internado, que es el episodio crítico, que no hay más remedio en la internación, tiene que ser solo para eso y que nadie podrá mantenerse internado por causas que no fueran estas. Y el último detalle, hoy la población que se atiende en el ámbito privado tiene un margen de internación que es absolutamente discriminatorio porque tiene 30 días, no hay ninguna otra patología de cualquier índole que implique que tenga un límite en la internación, y la ley dice que nadie deberá tener un límite en este sentido y que la internación corresponderá a aquellos aspectos clínicos que implique la internación. Yo sé que ustedes hacen, no Ministerio de Salud, no Ministerio de Salud Pública, pero en el caso de los servicios privados, los servicios mutuales, por ejemplo, ¿quién controla que efectivamente después eso se cumpla, no? Muy fácil. Si la ley lo indica así, el propio usuario familiar va a venir a hacer el reclamo. Claro. ¿No? Digo, esto ya increíblemente ya se está flexibilizando mucho más. Hace no más allá de 2 o 3 años, eran 30 días y nosotros recibíamos en ACE todos aquellos que pasaban los 30 días. Hoy, si yo hago un estudio de quiénes son los que vienen del servicio privado, son muy pocos. O sea, que ya se ha ido flexibilizando este tema de la internación, que insisto que es un pedacito de la historia, ¿verdad? Vamos a ver, y después venimos a ti, vamos a ver lo que nos decía al respecto la psiquiatra Sandra Romano, de Facultad de Medicina. Hay un momento en el que, frente a un episodio o a un momento de mayor agudeza, de mayor síntomas, de descompensación, la internación, la hospitalización es una medida terapéutica necesaria para una buena evaluación, para el sostén en lo que pueden ser las cosas cotidianas y para un tratamiento intensivo. Pero eso en general es un periodo del tratamiento acotado en el tiempo. Bueno, acá tenían lo que decía Sandra Romano. ¿Susana? Sí, cuando Horacio decía, por supuesto que la idea no es pensar que no es necesario o no es pertinente el abordaje médico ni psiquiátrico, sino que desde la comisión lo que vemos es que en la ley muchas veces queda la responsabilidad omnipresente de una sola disciplina. Cuando tú decías que la ley, por supuesto la ley a nivel del ejercicio del médico obviamente tiene que con rigurosidad tomar determinadas medidas para poder actuar frente a un hecho
que es lo que está sufriendo una persona, esta ley puede también agregar de que no solamente esa responsabilidad sea de un médico, sino que también sea de otros profesionales. Eso se puede agregar perfectamente. Y hoy está solo en el caso de... En el caso de un médico y un médico psiquiatra. Médico psiquiatra y otro médico, que en este caso puede ser, conociendo además, tomando en cuenta lo que decía la familiar, que es del interior, ¿no? Tomando en cuenta muchas veces que los recursos humanos a veces no están presentes. Puede ser un médico psiquiatra, pero también puede ser otro médico que no tenga ninguna relación con lo que sería entender lo que significa el padecimiento psíquico y que se plantee y se tome esa gran responsabilidad de hacer ese encargue. Cuando en realidad lo que decimos nosotros es que en definitiva tiene que haber la posibilidad, y tú decías inmediatamente, en la ley no dice inmediatamente, dice que tiene que ser, la interdisciplina vendrá posteriormente. Y el tema acá es que, bueno, lo vemos en otras leyes como la Argentina, ¿no? El tema de la posibilidad de tener las diferentes visiones están tomadas como una realidad inmediata. Eso por un lado, me parece fundamental. Y sobre el tema de las internaciones, a mí me importa mucho el tema de los niños, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Porque en la ley lo que se plantea es repetir la ley 19.149 del Código del Niño, donde en realidad ahí nuevamente se habla de que el niño será internado compulsivamente, o sea, ahí se dice sin medidas de régimen de internación, sin conformidad del niño o adolescente, y que el juez solamente podrá ordenar esa internación a niños y adolescentes con patologías psiquiátricas. Es exactamente eso lo que dice esta ley nueva, porque ellos remiten a esta ley. No están hablando de niños que son usuarios de servicios de salud mental y que además no solamente se debe trabajar con los niños, sino también con las familias. No se contempla eso acá. Acá no se está contemplando. Eso habrá que reverlo en diputados. Seguramente. De todas maneras, uno se basa en la experiencia clínica y hemos trabajado como 6 o 7 años con los niños específicamente, y el único lugar de internación, que es otro de los aspectos de la internación que está muy bueno recoger, es en el Pereira Rosell, se atienden los niños. No hay salas específicas de niños con patología mental. No la hay. Se ha pensado muchas veces que sí, que no la hay. El otro aspecto que me parece también fundamental es que la ley dice que de aquí en más las internaciones se harán en los hospitales generales con la finalidad de evitar los aspectos que me parece que es trascendental históricamente, que una vez que uno ingresa a un centro de atención, porque uno está pensando en el Vilar de Bo, qué sé yo, y sale con otra enfermedad mucho más grave, que es el estigma de haber estado internado en un centro psiquiátrico. Y el proyecto de ley hace la referencia de que las internaciones deben hacerse en los hospitales generales. Y simplemente para graficar y hablar de dos aspectos más de lo que decían los compañeros previamente, nosotros tenemos salas de internación en hospital general, solo nos faltarían 3 departamentos para decir que no las tenemos, que son Colonia, que está el hospital en refacción, Artigas, que prontamente se va a inaugurar, y Tacuarembó, que interna en Rivera. O sea que, y los equipos interdisciplinarios, desde hace unos cuantos años, la Administración de Servicios de Salud del Estado, están en todos los departamentos y funcionan de manera tal que se hacen cargo de lo que es el seguimiento del usuario a través de todo su proceso vital, ¿no? Que tiene que ver con no solo la internación, sino también el seguimiento a nivel comunitario. Queremos compartir con la teleaudiencia el testimonio de Pablo Díaz. Él es un usuario recuperado. ¿Desde cuándo se te detectó esta enfermedad? Desde el 1987, a los 22 años. ¿Cómo fueron esos primeros tiempos para vos y también para tu familia? Es una cosa muy rara, ¿no? Porque cuando uno vive un mundo imaginativo que nunca lo vivió de esa forma, parece una cosa preciosa por momentos y después se te viene el mundo abajo, ¿no? Yo estaba en Brasil, pensaba que no me querían dejar salir. Me quería pasear un taximetrista y yo pensaba que no me quería dejar pasar del lugar, y lo más común es que un taximetrista te quiera pasear, ¿no? Y yo pensaba que no me dejaban salir. Después que se hacían ritos, yo estaba en un hotel con el almuerzo común que se hace de mañana, el desayuno que hacen los brasileños en todos lados, tipo buffet, y yo pensaba que era una ceremonia esperando una especie de iluminación mía y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces salir de eso, para salir de ese mundo fantástico, para meterte en la realidad, y después es complejo. ¿Y cuándo te viniste al Uruguay? ¿Cuándo volviste? Mi padre me vino a buscar, estuve un mes internado, esa es mi primera internación.
Tuve un mes internado y después mi padre me fue a buscar y bueno, y empecé a hacer terapia en Montevideo, ¿no? En mi casa y eso. Yo tuve esa internación, después tuve otra de vuelta. También hice ahí una caminata media compleja porque también estaba en Brasil de vuelta, me quería volver, me sentía mal y había hecho una promesa que nunca más iba a tomar un ómnibus, un delirio total, caminé como 500 kilómetros. Y ahí me encontraron, siempre que me queda la duda si era Camboriú o Blumenau el lugar. No, Camboriú Torres, siempre me queda la duda. Pero estaba en Florianópolis, que fue una caminata bastante larga, un tiempo viviendo en la calle y eso que no tengo muy claro todavía por el tema de la alimentación y después de la micronarcosis no me genera no recordar mucho la situación concretamente. Porque también el tema de la medicación es muy complicado con la responsabilidad que tiene la persona de hacer cosas, pero la medicación lo ceda también, ¿no? Entonces se genera un tire y afloje de la responsabilidad de uno pararse en la vida como una persona normal, con todas las actividades, salir, levantarse, salir a pasear, lo que te hace todo el mundo y lo que te exige el entorno con toda la naturalidad del mundo, con toda la razón. Y la medicación que te aplasta, ¿no? Entonces, ¿cómo logro poder equilibrar esas dos cosas, ¿no? Y cuando hay un exceso de medicación por no entender el tema, y capaz que se puede solucionar de alguna otra forma, con meditación, con arte, canalizando de alguna manera las cosas, ahí cambia la situación. Entonces yo dejé la medicación, que también fue un exceso, porque no la tenía que haber dejado, y ahí me enfermé de vuelta. Y ahí es cuando aparece el tema de la micronarcosis y los electroshock que están a punto de dármelos y no me los dan, ¿no? Pero yo me doy cuenta que en la última crisis yo logré una gran experiencia porque ahí había podido recordar las cosas, el proceso que yo había hecho de enfermedad, ¿no? Entonces yo ahora si tengo una situación algo parecida, porque la historia se repite pero no con las mismas caras, por supuesto, cuando tengo una historia parecida me doy cuenta que para qué lado tengo que arrancar, ¿no? Vos decís, bueno, vos no necesitas, hoy día no necesitas electroshock, ni internación. No, para nada. El tema, la última internación se debió a una crisis, le llamaron crisis de risa, pero a mí me ayudó a darme cuenta que yo podía con las risas salir adelante, por ejemplo, buscar como un plus de energía para poder hacerme cargo de mi hijo, que mi hijo era un bebé, y yo no puedo estar con el argumento de tengo una patología que mi señora se haga cargo de todo. No tengo por qué, no tiene por qué, no es justo para ella y no es justo para mí tampoco como padre y como persona, ¿no? En este caso, bueno, fue tu padre que fue un gran sostén para vos y ahora es tu esposa. ¿Y cómo es con la familia? Yo creo ese es un tema también, ¿no? El gran sostén, mi padre sí, capaz, porque mi padre cumplía la misión de padre. Pero con Olga, con mi señora, es un sostén mutuo. Me gustaría aclarar un poco eso porque no me siento tampoco el que hay que cuidarlo todo el día. Porque yo también, ella se contiene conmigo y es un hecho real. Y eso habla bien de ella y habla bien de mí, porque ella no es mi mamita. Es decir, es mi esposa que reclama, que pide y que también hay que cumplir cosas con ella y ella tiene que cumplir conmigo. Es una pareja realmente, ¿no? No es decir, me caso para más o menos que me hagan el aguante, ¿no? No, porque a veces he visto alguna cosita en la computadora que prácticamente ni siquiera podemos ser capaces de querer nosotros, las personas con una patología, y que a veces están agarrados de la situación porque les conviene, y no es mi caso, ¿no? La verdad que yo puedo decir que mutuamente nos contenemos, ¿no? Y le ha contenido bastante. Pero sí, ella me ha contenido mucho también a mí, ¿no? Bueno, ¿cómo vieron el testimonio de Pablo Díaz? Fue interesante, me dio toda una lección cuando me dijo, bueno, no, la contención es mutua, ¿no? Ella a mí, yo a ella, ¿no? Sí, muy una expresión muy humana, ¿no? Digo, y cuando uno apunta en la terapéutica al logro de la autonomía del usuario, ¿no? De que pueda tener las herramientas para continuar su vida cotidiana de la mejor manera posible, bueno, de alguna manera, cuando él hace referencia a que no es un sostén su pareja, sino que es un sostén de ambos para seguir continuando, me parece como muy bueno en ese sentido. Esa idea que dice Horacio es muy importante, ¿no? Porque realmente poder descubrir que el otro tiene herramientas y que no necesariamente nos necesita nosotros para tenerlas, sino que las tiene, y que darle la habilitación a que las descubra, esas herramientas, para poder sostenerse y transformar su realidad, ¿no? Lo que no quiere decir que, como él mismo lo dice, ¿no? Él tuvo que pasar por un proceso de acompañamiento con diferentes terapéuticas y con diferentes apoyos, ¿no? Otro tema que les quería plantear como parte también de este mismo tema está vinculado con la cantidad de información de lo que sucede hoy en el sistema. Un reciente informe de la organización, de la ONG Info y de IAL Sur,
señala las carencias que existen por parte de los organismos públicos de información muy necesaria, ¿no? Incluso a la hora de diseñar políticas, incluso de buscar transformaciones, la necesidad de tener información que hoy no se tiene. ¿Es así, Susana? Bueno, eso es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? O sea, integrantes de la comisión lo que plantean es que una vez que se pidió información o se trató de tener la posibilidad de una perspectiva mucho más realista, con datos concretos, la información no fue devuelta, no se recibió los datos que se estaban pidiendo, ¿no? Es decir, ¿se tiene claro cuántos son los pacientes que están, dónde están alojados, cuáles son sus características, cuáles son sus perfiles de porción ocular? Sí, digo, los que están en proceso terapéutico, yo le puedo decir, hay 735 personas en las ex colonias, hoy Centro de Rehabilitación Médico Psicosocial. De esas 735 personas, hay un tercio de esas personas que están en condiciones de salir hoy. Si tienen dónde estar, hoy están en condiciones de salir, están preparados para una vida con mayor nivel de autonomía. Hay un tercio de esas personas que necesitan cuidados absolutamente totales y permanentes porque son personas con alteraciones graves, estoy hablando de demencias, retardos mentales graves, algunos deterioros cognitivos muy severos, que son donde normalmente impactan mucho, ¿verdad? En el Vilar de Guay 300 personas internadas, 320 aproximadamente, y en todo el interior del país hay salas con 10, 12 pacientes internados en formas transitorias. Esa es la población que hoy está, lo cual nos permite decir que las unidades de inserción comunitaria alternativa, que hoy estamos abriendo en todo el país y que hace pocos días atrás abrimos una en San Carlos, que ya hay 3 o 4 departamentos del interior, y que si nos preocupamos de que podamos abrir 5 casas de medio camino por año, en 5 años la población que está hoy en los centros asilares va a reducirse significativamente. Sí. Yo quería aclarar una cosa. Relacionada, bueno, obviamente, Porción Cula, que además es del Estado y forma parte del Estado, él tiene que tener esa información. Lo que estoy aclarando es que cuando nosotros pedimos esa información no nos llegó. Es obvio que él la tiene. Y es obvio que es bárbaro que además la comparta como era esperable y es obvio que iba a pasar. Pero también quería tomar una cosa que él decía antes, que relacionado a la ley. En la ley, cuando nosotros trabajamos esta redacción, el departamento era un departamento de salud mental, no un departamento de psiquiatría en los hospitales generales. Entonces, vuelvo a esto, que son palabras, pero palabras que tienen un contenido distinto. Hablar de usuario de salud mental o de los servicios de salud mental es diferente a decir persona con trastorno mental. Decir que los espacios que se van a generar en los hospitales generales, justamente, valga la redundancia, van a ser departamentos de psiquiatría, no es lo mismo que decir departamentos de salud mental. No es lo mismo. Entonces, cuando él está hablando también de esta transformación, que estamos trabajando todos para ello, ¿no? Esa transformación no solamente está relacionada con el edilicio, con la posibilidad, o incluso también con los cambios que obviamente en las instituciones que están actualmente asilares y que han cambiado de nombre, el trabajo es profundo y requiere que desde todos los lugares que se ocupan haya una transformación de la óptica frente al otro que está ahí internado. Entonces, se puede poner un nombre muy lindo como el de rehabilitación, pero sigue siendo un lugar que lamentablemente nos acordamos de él por lo que pasó en el 2015 con los perros, ¿no? Nosotros, antes de irnos, me gustaría compartir lo que nos decía el psicólogo Sebastián Batista, porque él cuestionaba concretamente lo que está vinculado con los recursos del Estado en las colonias psiquiátricas. Miren lo que decía. En la colonia Chepar el costo por persona por día es de 2.300 pesos. Haciendo unas cuentas rápidas, por 30 nada más, son 60 y pico de mil pesos. Para estar en las condiciones en las que está la gente, me parece que ahí sí es mucha plata, ¿viste? ¿Su visión? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa allí? La historia marca muchas cosas y lo que tiene que ver con los costos, esa información la dimos nosotros también. Veámoslo de esta manera, ¿no? Tenemos que
crear alternativas, porque si no hay alternativa no hay salida. Y las salidas también implican dinero, ¿no? El Estado en ese sentido tiene que generar tres cosas fundamentales para que eso deje de suceder. Primero, un cambio de mentalidad global de la población. Hace pocos días abrimos una casa en Pocito, no la abrimos nosotros, abrió otra entidad, una casa en Pocito con 4 usuarios y vino el barrio entero a quejarse por las dudas del riesgo que implicaba. O sea que lo primero es que culturalmente nosotros aceptemos esa situación y que uno entiende que eso es así y entiende por qué lo es. Yo tengo la impresión que es buen dinero. El tema es si después se ve reflejado tanto en la atención de los pacientes como en la infraestructura. Cuando uno va a esos lugares, da la impresión de que ahí no hay inversión, que está en muy malas condiciones. ¿Por qué ese desfasaje? Totalmente. Porque en realidad 2.300 por día y como decía el psicólogo, al cabo de un mes, más de 60.000 pesos es buen dinero. Sí, usemos esos dineros para abrir las alternativas. ¿Se están desperdiciando? No, lo que pasa es que esas grandes estructuras, imagínese una estructura que tiene 320 hectáreas, que queda a 100 kilómetros de Montevideo, que como decía la compañera, tomó repercusión pública porque los perros hicieron su quehacer, y que la población corrió a la semana a buscar los perros y no las personas, realmente es una cuestión que es bastante compleja y entonces utilizamos esos 56.700 pesos, que es lo que costo usuario mensual, en generar una alternativa afuera. En el mientras tanto, y lo decían los italianos hace muchos años atrás, el negocio no es cerrar, sino abrir. Y por eso la ley dice, no entra más nadie a partir de la aprobación de esta ley. Se terminó el proceso asilar. O sea que a partir de ese momento generamos las alternativas y vamos terminándolo. El Hospital Vilar de Bo, que es un edificio del año 1880, que impacta con solo verlo, no es un lugar adecuado para que uno se cure, se mejore, ¿no? Es un lugar que tiene que modificar y que cada modificación implica enormes gastos porque, como es un edificio de tantos años, como es patrimonio público, entonces todo eso genera estas alteraciones, pero estamos absolutamente convencidos que la etapa de superación de estas estructuras está en marcha y sin ningún tipo de duda se va a concretar. Gracias a ambos por haber venido. Nos quedamos sin tiempo. Yo sé que es muy poco una hora de programa para un tema tan vasto. Les pido las disculpas de caso porque me consta que Susana quería intervenir una vez más, pero bueno, no faltará oportunidad de estar también en otros espacios del canal para poder seguir hablando, porque en algún punto esto recién empieza. Es una transformación social. Gracias a ambos por haber estado. Hacemos una pausa y ya venimos con Gerardo Caetano. Y ahora le damos las buenas noches para el cierre a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Bien, buenas noches. Vos sabés que es de esos programas que como te diría que como casi nunca me sucede que quedamos como muy cortos en la conversación con Susana Ferrer y con Horacio Porciúncula y muchas otras intervenciones de otras entrevistas que hicimos y que realmente no pudimos compartir porque se nos fue el tiempo de un tema que es muy vasto, ¿no? Pero es que es lógico. En primer lugar, es un tema de una relevancia gigantesca en términos de salud integral. Es un tema en el cual el Uruguay, como lo hemos visto, estaba rezagado a un paradigma de hace 80 años, ¿no? La ley era de 1936. Es un tema complejísimo, en donde las disciplinas se están debatiendo fortísimamente. El psicoanálisis hoy está siendo debatido, las neurociencias están viviendo una revolución. Psiquiatras y psicólogos, convergen y divergen. Es un tema extraordinariamente relevante. Yo creo que en la política de salud del gobierno, el cambio de la ley, respaldado por todos los partidos, es un cambio verdaderamente muy relevante. Más allá de que hoy hay que pensar en leyes que no pueden durar 80 años. Claro que no pueden durar 80 años, van a durar mucho menos y las transformaciones van a ser mucho mayores.
Tú piensa lo que se dijo. La ley del 36, primero la ley del psicópata, una ley en un momento en donde no existía medicación. La medicación empieza en los 50. En el Uruguay feliz, una vez escuché a un historiador de la psiquiatría que el Uruguay era uno de los países con mayor número de internados en el mundo. El Uruguay feliz, el Uruguay de Maracaná, la manicomialización de trastornos que eran trastornos. O era una sociedad hiperracional en donde lo que se separaba de la normalidad era atacado de una manera muy agresiva. Por supuesto que esta es una gran transformación y quedará corta, sin duda, y habrá que trabajar sobre esa transformación. Sí, hay cierta, lo decía un poco la psicóloga Susana Ferrer, también el psicólogo Sebastián Batista, hay una cierta disconformidad con lo que finalmente el Senado termina aprobando, por lo cual los familiares van a dar una gran pelea porque sean incorporadas nuevas modificaciones en la Cámara de Diputados. A este proyecto todavía le falta, ¿no? Pero por lo que les decía, porque más allá de la aprobación del Senado todavía falta todo el estudio de la Cámara de Diputados y los planteos que hacen desde las organizaciones de la necesidad de cambios, ¿no? Bueno, pero es un buen proceso. Primero atiende un tema olvidado. A pesar de que estaba en la agenda, no había una iniciativa legal y persistía una ley claramente rezagada, que no estaba construida desde la perspectiva de los derechos. Bueno, ahora se intenta una transformación en el modelo de atención. Bueno, acá hay temas que hacen a multiplicidad de cuestiones de derechos. La internación de una persona, el definir que una persona necesita ser internada, es algo muy serio. ¿Cómo se define? ¿Quién lo define? Viste que allí también incluso se manejaron algunas diferencias. Las preguntas vinculadas con cierto tipo de tratamientos. Bueno, ¿cuánto impactó tipos de tratamiento como los electroshocks? ¿Qué está pasando con la medicación en Uruguay? ¿Estamos o no estamos, digamos, en una perspectiva de actualización? ¿Qué está pasando con la convergencia interdisciplinaria de muchos que pueden observar este tipo de temas desde perspectivas diferentes? Me generó sorpresa las cifras. Me generó sorpresa que a un paciente internado hoy en la colonia Etxepare, según los cálculos del Estado, se le destine prácticamente 60.000 pesos por paciente. No lo parece. No lo parece. Se señalaba bien la infraestructura del Vilar de Bo, de las colonias. Parece una cosa de un arcaísmo brutal, y cuando uno ve lo que pasa adentro, bueno, en realidad uno ve una visión. Aquí tenemos un problema social nuevamente invisibilizado, porque a la locura la gente le teme. Al loco la gente le teme. ¿Sabés qué? Quería compartir. Al loco entre comillas. Sí, por supuesto. Por supuesto. La psiquiatra de Facultad de Medicina, Sandra Romano, precisamente hablaba de la importancia de visibilizar este tema. Mirá lo que nos decía. ¿Por qué existe una Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad? Porque se vio que a pesar de la Convención por los Derechos de todo el mundo en el año 48, seguían teniendo condiciones muy desfavorables. Esto es lo mismo, es una forma, la discapacidad psíquica vinculada al trastorno mental es una forma de discapacidad, y yo creo que además es de las más invisibles y de las más discriminadas, aún en los medios que trabajan específicamente con la discapacidad. Ahí decía, ¿no? La necesidad clara de visibilizar el tema. Absolutamente de acuerdo. Estamos atendiendo a una de las situaciones de mayor desamparo, porque además aquí impera la pobreza y la riqueza, es distinto el tratamiento de alguien en un hogar, impera quien tiene familia y quien no tiene familia, impera la cuestión de género, impera si es en Montevideo o en el interior, e impera nuevamente ese misterio, ese terror. Por eso yo creo que más allá de una ley
que se está construyendo dentro de un marco de participación y en donde falta un tramo largo. Después estará la reglamentación y después estará, digamos, la puesta en marcha de esa ley. El país está atendiendo a un problema central, a un problema de gran relevancia. Este puede ser un hito y yo apuesto a que, en verdad, a partir de la participación de los colectivos involucrados, bueno, finalmente pueda salir una ley razonablemente positiva, una ley que no va a durar 80 años, que va a durar mucho menos, claro, y que generemos una práctica que en la realidad, en el piso, como se decía, aterrizando, cambie el modelo de atención de estos uruguayos que padecen y que, frente a los cuales tenemos que generar ese sentimiento de compasión en el mejor de los sentidos, padecer con. Sí, sobre todo porque además podemos ser cada uno de nosotros y lo que es evidente que no hay una agenda de derechos completa si esto no cambia, si esto no se transforma, si no hay un modelo de atención diferente que se acompase a la nueva agenda de derechos humanos, no solo del Uruguay, sino del mundo. Gerardo, gracias. La seguimos. El próximo jueves a las 21 horas nos volvemos a encontrar, los invitamos. Les recordamos que este programa se repite todos los sábados a las 17:30. Gracias por estar ahí, gracias por habernos acompañado. Buenas noches.